Bueno, Hola, bueno, buenos días, ¿cómo están todos y todas? Antes que nada, algunas aclaraciones con respecto a la calificación del trabajo práctico número 2. La van a tener ya todos y todas el día de hoy. Acuérdense que si tienen como una calificación rehacer, si quieren tener la cámara encendida, sí, es mucho mejor para nosotros, así tenemos un contacto diferente. Pero bueno, queda a criterio de ustedes. Entonces, la idea es, como les decía, que el trabajo práctico número 2 va a estar calificado el día de hoy, ¿sí? Todos los trabajos prácticos número 2 presentados, y acuérdense que las personas que tengan como nota rehacer van a tener hasta el día domingo a las 11:59 para rehacerlo al trabajo práctico. No se olviden que esto es importante porque el primer parcial consiste en estos trabajos prácticos que tienen que ser presentados y aprobados, ¿sí? Eh, Así que no se duerman con eso. Por otro lado, no sé si han tenido algún problema con la selección de los temas y profesores. Ya casi, yo me imagino que ya casi todos y todas eligieron tema y profesores. No sé si han visto ya en la página que ya hay algunos profesores que han ido subiendo algo de bibliografía. O sea, los grupos que estén en esos temas vayan viendo ya la bibliografía y empapándose, digamos, del problema de investigación, etcétera, 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 que de alguna manera es el trabajo práctico que vamos a hacer la semana que viene, ¿sí? Porque la semana que viene van a ser tal vez el trabajo práctico más importante de esta primera parte, ¿sí? Porque es un trabajo práctico donde ustedes ya, habiendo elegido el tema, teniendo un profesor como tutor, ¿sí? Y guía, eh, van a comenzar ya a diseñar esto tan importante del proyecto de investigación, que es delimitar el problema. Acuérdense que el problema tiene que ser un problema científico. Los temas que nosotros le hemos dado, de los problemas que nosotros le hemos dado, digamos, pueden sacar, digamos, un problema científico, una pregunta de investigación relacionada con ese problema, y lo que vamos a ver hoy, que tiene que ver con los objetivos, ¿sí? Los objetivos en general siempre se construyen de una manera muy particular y específica, y tenemos siempre un objetivo general y 2 o 3 o 4 objetivos específicos, ¿no? Que eso ya lo vamos a ir discutiendo a lo largo de la clase. Después de, cuando terminemos esta clasecita, que va a ser dentro de todo corta, la idea es, al menos los grupos que están con Belén y Vicky, y los grupos que están conmigo, nos vamos a quedar, nos vamos a dividir, digamos, en grupos, y vamos a hablar un poquitito sobre los temas que ustedes han elegido, ¿sí? Le vamos a dar un poquitito más de profundidad sobre esos temas, ¿no? El profesor Gabriel no podía estar hoy y subió un videíto, ¿sí? Explicando o ahondando el tema que él va a tutorear, ¿sí? Así que el grupo del profesor Gabriel entran al aula, por favor, y se fijan, hay una pestañita que dice, a ver, ya le digo con exactitud porque a mí me costó encontrarla, así ustedes no tienen ningún problema. Es una pestañita que está en la página inicial y está abajito de las pestañas de las unidades, que dice Derechos Humanos, Actores Económicos y Crímenes de Lesa Humanidad, ¿sí? Y el profesor Luis Caro Sótola, él tampoco podía juntarse hoy con el grupo, así que él se va a comunicar con los integrantes del grupo que eligieron sus temas para formalizar una reunión la semana que viene, ¿sí? Entonces, resumiendo, hoy van a tener la calificación del TP2, todos y todas. Aquellas personas que tengan rehacer, lo tienen que rehacer hasta el día domingo, ¿sí? A las 12,
Si no se acuerdan con qué profe, fíjense por favor en el Excel, ¿sí? Ahí estoy leyendo los mensajes. Fíjense en el Excel con qué profesor están, ¿sí? Y entonces, la idea es que a partir de ahora, digamos, vayamos trabajando ya con los grupos, ¿sí? Que ustedes han elegido, ¿sí? Entonces, de acuerdo al tema que han elegido, van a tener un profesor o una profesora que los va y las va a estar tutoreando de acá a la finalización de el dictado de clases y el trabajo práctico final, ¿sí? Eso ténganlo en claro, ¿sí? De ahora en adelante, ¿sí? La idea es que ustedes se manejen con el profesor o la profesora que tutorea su tema, ¿sí? Y esto es importante, ¿por qué? Porque el profesor o la profesora que tutorea su tema es un especialista en este tema, ¿no? Entonces va a poder ayudarlos y ayudarlas con mucho más claridad, ¿sí? Bueno, habiendo dicho eso, lo más probable es que la semana que viene tengan a disposición el TP número 3. El TP número 3, desde ya les digo, para que vayan leyendo y pensando, va a consistir en, habiendo elegido ya el tema, ¿sí? En delimitar, ¿sí? El problema de investigación, a partir de ese problema de investigación, construir una pregunta de investigación, ¿sí? Sobre ese problema. Ya hemos estado viendo cuál es la relación del problema con la pregunta, es una relación íntima, ¿sí? Y también vamos a ver hoy que existe una relación íntima entre la pregunta de investigación y los objetivos generales y específicos, ¿sí? Sobre todo con el objetivo general, ¿sí? Van a ver que el objetivo general es básicamente una reescritura de esa pregunta de investigación. Por eso lo importante que ustedes lleguen a, digamos, escribir una buena pregunta de investigación, ¿sí? Entonces, habiendo dicho eso, comparto pantalla y pasamos a explicar un poquitito rápidamente en qué consiste esto de los objetivos de investigación. Bueno, ¿y cuál es la importancia de eso? ¿Por qué nosotros no nos detenemos tanto en esto y queremos que, digamos, que ustedes aprendan esto? No es porque se nos da la gana, sino esto tiene que ver con, digamos, una decisión de vida que pueden llegar a querer tomar ustedes una vez que terminen la carrera de Derecho, ¿sí? Esa decisión de vida pasa por querer dedicarse a la investigación o querer hacer una maestría o querer hacer un doctorado, ¿sí? Y en ese camino, digamos, si ustedes quieren hacer una tesis de maestría o si quieren inscribirse en un doctorado, estas herramientas son de vital importancia, o quieren postularse a una beca, por ejemplo como Belén, que se postuló una beca de CONICET y ganó una beca doctoral de CONICET completa, ¿sí? Por 5 años. Digamos, este formato que nosotros le estamos enseñando es de vital importancia. ¿Por qué? Porque por un lado, les sirve a ustedes, digamos, para, digamos, delimitar su investigación y para que digamos, su investigación a lo largo de todo el proceso tenga una congruencia, ¿sí? Una congruencia con este problema que ustedes delimitan, con la pregunta de investigación y sobre todo con los objetivos, porque los objetivos ustedes van a ver, marcan los resultados, de alguna manera los resultados que ustedes pretenden tener a lo largo de la investigación. Entonces, es importantísimo para que ustedes puedan generar, digamos, esos insumos. Nosotros lamentablemente no hemos tenido, digamos, esas herramientas que nosotros les estamos brindando a ustedes para hacer un proyecto de investigación y para poder presentarnos a una beca, etcétera, etcétera, etcétera. En mi camino, digamos, yo me postulé una beca DAD para ir a Alemania y tuve que hacer un proyecto de investigación, y a la hora de armar ese proyecto de investigación,
no tenía las herramientas adecuadas para armar ese proyecto de investigación. ¿Por qué? Porque no había recibido la formación que están recibiendo ustedes ahora con esta materia. Entonces, a nosotros nos interesa de sobremanera que ustedes adquieran estas herramientas para que el día que decidan, digamos, encarar el camino que encaramos nosotros, ¿sí?, tengan al menos esas herramientas para poder medianamente elaborar un muy buen proyecto de investigación, ¿sí? Además, digamos, es como estamos fomentando desde la Secretaría de Investigación y desde la facultad en general, digamos, a que cada vez haya más personas que se doctoren y más investigadores en la Facultad de Derecho. Entonces, en ese sentido, también es muy importante que ustedes adquieran este tipo de herramientas, ¿no? Y además, porque la verdad les digo, es un camino apasionante, ¿no? Para las personas que les gusta investigar, es un camino que es verdaderamente apasionante, ¿no? Así que bueno, no sé si hay alguna duda, pregunta sobre temas anteriores, sobre trabajo práctico. ¿Hay alguien que no haya podido elegir un tema todavía y tenga alguna duda cómo hacerlo? Buenos días, profesor. Sí, Matías. Yo tengo la duda de, no sé si me han agregado al grupo. Yo me había elegido el grupo de crímenes de lesa humanidad con Gabriel Ajá, Pereira. con Gabriel. Sí. Y Y le mando un seguramente, mensaje porque yo el domingo no pude, no sabía que era hasta el domingo el plazo para elegir un grupo. bueno, no hay problema. Ahí él ha subido, Ujú. fíjate, este videíto que yo te digo, en la pestañita esta en el campus, explicando un poquitito más, ahondando un poquitito más sobre ese tema. Así que dale una miradita después a ese video, y lo más probable es que la semana que viene él arme una reunión específica con ustedes también para seguir charlando un poquitito más sobre ese tema, Matías. Ujú. Pero mi duda es si ya estoy agregado al grupo, porque no sé si subiera Si material. va, si vas a estar agregado al grupo, quédate tranquilo. O sea, si vos le has mandado un mensaje privado a él, él te va a agregar al grupo. A ver, si querés, Dale, me fijo yo en 2 segunditos, a ver si estás agregado al grupo. Déjame, a dale, ver, dos dale, muchas segunditos me gracias. fijo. Grupos. Pereira. Matías de la Vega. No, mira, todavía no te veo, pero Ujú. disculpen a todos y todas, pero lo voy a agregar en 2 segunditos a Matías para que no haya lío. Profesor, ¿de Sí, dónde son los grupos del aula virtual? ¿cómo de dónde son los grupos? Los Estamos grupos hablando de, estamos hablando eh, de los de los para grupos anotarse. para anotarse en los temas. Sí, Sí, vos sí te has anotado, ¿no? sí, estoy anotada. Pero no hay ningún grupo aparte No, o no, no, es no, solo no. anotarse. Es solo anotarse en el Ah, Excel perfecto, perfecto. y después nosotros armamos los grupos. ¿Por qué? Porque les explico, digamos, por qué estoy hablando de grupos. Porque la página, digamos, el campus te permite después, digamos, segregar a todos los alumnos y alumnas matriculados en grupos. Entonces eso nos permite a nosotros trabajar de una forma mucho más organizada. ¿Sí? Como a futuro, digamos, cada tutor o tutora va a trabajar con un grupo, entonces eso nos permite a nosotros poder, a partir de ese grupo, corregirles solo a las personas de otro grupo, mandarle mensajes a las personas de ese grupo que eligió ese tema. Entonces, por eso es que estoy hablando de grupos. ¿Sí? Ah, perfecto, Buen día, gracias. profesor. Sí. Profesor, en caso de que uno quisiera cambiar de grupo, ¿aún se No hay, puede o ya? sí, no hay ningún problema. Mandanos un Gracias. mensajito privado, ¿sí? Ok, O escribirnos en el foro. Mejor un mensajito, porque es más fácil que el foro. Mandanos un mensajito y te cambiamos, no hay ningún problema. ok, ¿Sí? gracias. ¿A qué grupo te querías cambiar? Eh, el No sabes que todavía. dijo de lesa humanidad. Ajá, perfecto. Bueno, entonces mandale un mensajito al profesor Gabriel, ¿sí? Pereira, Ok, y decirle que vos querés estar en ese grupo, ¿sí? ok. Y al profesor, ¿en dónde te habías inscrito antes? ¿En qué grupo? ¿Cómo? ¿En qué grupo te habías inscrito antes?
LGBT. Ajá, bueno, entonces, decirle a las... ¿Que eso es el grupo de ustedes, Belén? Sí, supongo que el grupo de nosotros es acceso a la justicia y grupos Y en grupos general, LGTBI, ¿verdad? Sí, de grupos en grupos, general, claro. sí. Sí. Sí, 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 ya me Bueno, les fijo. decía, entonces mandale un mensajito entonces a Gabriel que te ponga en ese grupo, y Belén y Vicky que ya van a saber que vos te vas para el grupo de Gabriel, ¿sí? Ok, gracias. No armamos ningún grupo de WhatsApp. Estamos hablando de grupos del campus virtual, ¿sí? Que todavía no armamos ningún grupo de WhatsApp, eso lo decidirá cada uno del tutor o tutora si es que es necesario armar o no un grupo de WhatsApp. En principio no creo que sea necesario, pero bueno, eso dependerá ya de cada tutor o tutora de los temas, ¿sí? Bueno, vamos entonces a objetivos. Espérenme un segundito que comparta. Ahí estamos, ahí se ve. ¿Sí? Perfecto. Bueno, como les decía, entonces, esto ustedes no lo tienen que pensar como algo, como que son compartimentos estancos, digamos. Todo lo que venimos viendo, digamos, en esta unidad 3, son cuestiones que están íntimamente relacionadas unas con otras, ¿sí? El problema de investigación está directamente relacionado con la pregunta de investigación. La pregunta de investigación está directamente relacionado con el objetivo general y los objetivos específicos, y todo esto está íntimamente relacionado con algo que vamos a ver la semana que viene, lamentablemente de manera asincrónica, porque no nos dimos cuenta que el martes era el día del estudiante y el martes íbamos a dar hipótesis de manera sincrónica, pero bueno, el martes me imagino que ninguno de ustedes o ninguna de ustedes van a querer el día del estudiante tener clases, así que les vamos a subir un video de forma sincrónica explicando esto de hipótesis. Si es que hay alguna duda, lo trabajaremos después la clase siguiente, porque la semana que viene, lamentablemente, martes, día del estudiante, y el viernes es feriado. Así que la semana que viene, lo más probable es que solo tengamos, si es que un tutor o la tutora lo decide, algún encuentro para seguir trabajando sobre las temáticas que ustedes hayan elegido, ¿sí? Así que tengan en cuenta que todo esto está íntimamente relacionado, ¿no? Entonces, los objetivos surgen justamente a partir de la identificación de la pregunta de investigación, ¿sí? Una vez que ustedes han elaborado la pregunta de investigación, ya lo vamos a ver más adelante con ejemplos, ¿sí? Cómo transformamos esa pregunta de investigación en un objetivo general, ¿no? Pero ahora me interesa, ahora me interesa que ustedes, digamos, sepan, digamos, qué es el objetivo, ¿no? El objetivo, digamos, es un propósito, meta que ustedes se proponen a lo largo de la investigación, ¿sí? Es la finalidad a la cual se van a dirigir todos los recursos y esfuerzos que ustedes se propongan a lo largo de toda la investigación, ¿sí? Y para dar cumplimiento a este plan de investigación, que es lo que venimos hablando, que va a ser su trabajo práctico final, ¿sí? Entonces, es una de las instancias fundamentales, ¿sí? En la construcción de un plan de tesis y en el posterior desarrollo de la investigación, ¿sí? Y lo más importante es como un mapa, una guía, digamos, un mapa conceptual que les va a servir a ustedes para estar volviendo y yendo todo el tiempo en la investigación. Y es muy probable que a lo largo de la investigación alguno de esos objetivos puedan ir cambiando, ¿sí? Porque ustedes van a ir descubriendo cosas nuevas, ¿no? Entonces, cuando ustedes estén, digamos, en ese proceso de investigación, no se tienen que asustar si tanto el objetivo general como los objetivos específicos se van retocando, ¿no?
De hecho, cuando yo, digamos, contándole un poquitito de mi experiencia, cuando yo me postulo a esta beca de AD para ir a estudiar a Alemania, para ir a empezar a hacer mi doctorado en Alemania, digamos, mi objetivo general era hacer una comparación sobre una cuestión muy específica entre la Corte Suprema Argentina y el Tribunal Constitucional Federal Alemán. Si yo quería analizar, digamos, de qué manera estas cortes, en casos estructurales, impactaban, ¿sí?, en políticas públicas, ¿no? Y cuando sigo investigando, ya estando en Alemania, sobre el Tribunal Constitucional Federal Alemán, me doy con que el Tribunal Constitucional Federal Alemán no tenía ninguna sentencia, digamos, resonante donde se involucre, digamos, en cuestiones de políticas públicas de una manera estructural. Si estructural, estoy hablando de un caso que afecta a un número muy grande de personas, ¿sí? Entonces, naturalmente, mi objetivo, tanto mi problema como mi objetivo tuvo que cambiar, y me tuve que amoldar, digamos, y plantear de vuelta todo eso, ¿no? Entonces tuve que reacomodar mi problema de investigación, situarme solo en la Corte Suprema de Justicia de la Nación Argentina, y modificar todo lo otro, digamos. O sea, toda esta parte que yo quería hacer comparativa con el Tribunal Constitucional Federal Alemán, lo tuve que desechar. ¿Por qué? Porque lamentablemente no tenía ningún insumo del Tribunal Constitucional Federal Alemán que me permita, digamos, ahondar en la investigación y comparar con la Corte Suprema Argentina, ¿sí? Entonces, es un dato que les doy como para que tengan en cuenta. ¿Por qué esto está? Espera, ahí está. Y bueno, entonces, como les decía, los objetivos están digamos, en una relación súper estrecha con la pregunta de investigación. O sea, como les dije, de hecho, digamos, son una traducción de esta pregunta de investigación, que es todo lo que estuvimos viendo la clase pasada con el profesor Luis, ¿sí? Entonces, el objetivo responde al qué de la investigación, y allí es donde debemos concentrarnos para su formulación y posterior ejecución, ¿sí? Entonces, mediante la formulación de objetivos, como yo les decía, tenemos esa parte interna, ¿sí? Porque los objetivos son siempre una guía interna para saber si realmente estamos yendo en la dirección adecuada en nuestra investigación, y al mismo tiempo tiene, digamos, una fase externa que tiene que ver con esto que les decía de que les permite a los evaluadores, ¿sí? Por ejemplo, cuando yo me postulo una beca, digamos, saber, digamos, a qué aspira, ¿sí?, ese plan de investigación, y cuáles son los resultados que pretende tener ese plan de investigación, ¿sí? Entonces, eso le permite a los evaluadores, digamos, calificar si realmente ese plan de investigación puede o no llegar a un buen puerto, y cuál es la importancia o el interés que puede llegar a tener ese plan de investigación, ¿sí? Entonces, es súper importante tanto para el investigador como en esa fase externa, para mostrarle al evaluador de que uno tiene muy en claro, digamos, qué es lo que quiere investigar y hacia dónde quiere ir con esa investigación, ¿sí? Entonces, ¿cuáles son las características de un buen objetivo, digamos, de investigación, ¿sí? En primer lugar, digamos, se debe expresar con claridad para evitar desviaciones durante el proceso de investigación. Esto que les digo que es nuestra guía, entonces es importante hacerlo a conciencia y hacerlo bien, ¿sí? Deben ser susceptibles de ser alcanzados en un lapso de tiempo y con un conjunto limitado de medios. O sea, yo no puedo aspirar a tener como resultado algo que es irrealizable. Esto que hablaba, por ejemplo, el profe Gabriel hace unas clases, digamos, de que si yo quiero investigar algo, las sentencias de Afganistán, y las sentencias de Afganistán están solo en árabe, y yo no sé árabe, o sea, no voy a poder lograr o cumplir mi objetivo, digamos. Entonces, no tiene sentido planificar una investigación que aspire a eso, ¿sí?
o si yo necesito hacer, si yo me planteo hacer 5 millones de entrevistas, ¿sí?, para cumplir con algún objetivo, y materialmente no es posible para mí realizar 5 millones de entrevistas solo, sin tener recursos, ¿sí?, en un plazo de 3 años, por ejemplo, ¿no? Entonces, ese tipo de objetivos serían objetivos que son irrealizables, ¿no? Y bueno, deben ser congruentes entre sí, articulando una red lógicamente integrada de acciones cognitivas particulares. Vamos a ver cómo del objetivo general vamos desmenuzando después objetivos específicos, y cada uno de esos objetivos específicos está relacionado con el anterior, ¿sí? Entonces, ahí tiene que haber naturalmente, digamos, una relación lógica entre tanto el objetivo general como los objetivos específicos, ¿sí? No podemos plantearnos un objetivo específico que no tenga nada que ver con el objetivo general, o con el objetivo específico, digamos, que está por encima, ¿sí? Eso ya lo vamos a ver con los ejemplos. Y bueno, ¿para qué sirven los objetivos? Bueno, ya se los vengo diciendo desde que comenzó la clase. Bueno, los objetivos expresan el alcance que se dará al proceso investigativo respecto a la profundidad y complejidad que tiene el conocimiento del objeto de estudio. Los objetivos encauzan las acciones procedimentales que tiene que efectuar el investigador para obtener el conocimiento, y los objetivos permiten de alguna manera redactar las conclusiones de la investigación, ¿sí? Porque acuérdense que los objetivos son justamente los resultados que nosotros esperamos tener en la investigación. Entonces, naturalmente, las conclusiones que nosotros tengamos en la investigación tienen que estar relacionadas directamente con esos objetivos, ¿sí? Otra cuestión importante es que no tienen que confundir los objetivos con las actividades que nosotros tenemos que realizar para cumplir con esos objetivos. ¿Qué quiero decir con esto? Por ejemplo, un objetivo no sería buscar bibliografía, digamos, un objetivo no sería realizar encuestas, ¿sí? Un objetivo no sería buscar sentencias de la Corte Suprema, ¿no? Porque esos son herramientas que a nosotros nos permitirían cumplir con un objetivo, pero no son el objetivo en general, ¿sí? ¿Se entiende eso? Porque me parece importante, o sea, me parece importante que lo entiendan. ¿El silencio implica que sí? Bueno, entonces no confundan, digamos, las actividades que ustedes tienen que realizar, ¿sí?, con un objetivo en sí, ¿sí? Porque un objetivo sería analizar la vinculación existente entre el acceso a la justicia y la pobreza. Y un objetivo que permitiría, digamos, esto lo que yo digo, una actividad que me permitiera llegar a ese objetivo es realizar determinada cantidad de entrevistas a personas en situación de vulnerabilidad para lograr entender, digamos, cuál es la vinculación existente entre el acceso a la justicia y la pobreza, ¿sí?, por ejemplo. Bueno, entonces, vayamos a objetivos. Bueno, cuando bajamos la pregunta, esta pregunta de investigación, esa pregunta la traducimos en un primer momento hacia un objetivo general. Entonces tenemos dos tipos de objetivos: el objetivo general, ¿sí?, y tenemos después los objetivos específicos, que son los objetivos que nos ayudan a nosotros para cumplir con ese objetivo general, ¿sí? Los objetivos generales indican el conocimiento que se obtendrá al finalizar la investigación. Si este objetivo expresa el resultado cognitivo más complejo, digamos, y más amplio que se aspira a alcanzar con la investigación, ¿sí? En cambio, los objetivos específicos son más puntuales y expresan acciones intelectuales de menos complejidad y de alcance más limitado, ¿sí? Su cumplimiento es
una condición, ¿sí?, para alcanzar el objetivo general, ¿sí? Entonces los objetivos específicos son herramientas que a nosotros nos van a ayudar, ¿sí?, para cumplir nuestro objetivo general. ¿Cómo los define el CONICET? Bueno, esto se los transmito, ¿por qué? Porque en general una persona que quiere iniciarse en esto del el mundo de la investigación, la primera opción que tiene es presentarse una beca CONICET, ¿sí? Entonces, los objetivos para el CONICET, bueno, el objetivo específico se refleja en el resultado esperable en el plazo previsto para la realización del plan, y el objetivo general, al cual contribuye el objetivo específico, se orienta hacia resultados posibles de obtener en el largo plazo en la línea de investigación mediante trabajos ulteriores no incluidos en el plan. Entonces, fíjense que hay una diferencia entre cómo Juni, ¿sí?, describe o caracteriza el objetivo general y cómo CONICET caracteriza ese objetivo general. Digamos que para el CONICET, en este caso, el objetivo general tiene que ser todavía mucho más amplio, ¿sí?, que el objetivo general que caracteriza Juni, ¿sí? Por ejemplo, el objetivo general de Juni sería analizar un determinado caso estructural de la Corte Suprema Argentina de Nación a los fines de observar la interacción entre los poderes del Estado, Corte Suprema, Poder Ejecutivo y Poder Legislativo, y las organizaciones de la sociedad civil y la forma en la que impactan en la realidad de los afectados. Y para el CONICET, digamos, tendríamos que ir un poquitito más arriba, entonces sería algo así como contribuir a los estudios sociojurídicos del derecho que pretenden determinar la interacción entre los poderes del Estado y la sociedad civil y la forma en la que estos casos impactan en políticas públicas, por ejemplo. ¿Se entiende la diferencia? De vuelta pregunto y espero que alguien abra el micrófono y diga sí o me... Sí. ¿Sí? Perfecto. Profesor, Sí, buen día. Entonces, del objetivo general se desprenden los específicos y en los específicos veríamos el tema de las herramientas. o sea, Así. el objetivo general vendría a ser la traducción del problema de investigación, ¿sí? Ajá, Los la objetivos base. específicos, claro, y los objetivos específicos, ahora lo vamos a ver con los ejemplos, son los pasos que te ayudan a cumplir ese objetivo general, ¿sí? Bien, y la conclusión iría directamente sobre el objetivo general. Las conclusiones son lo que vos esperás, porque los objetivos lo que te marcan es qué resultados vos esperás obtener con tu investigación. Entonces siempre ya. las conclusiones van a tener que estar de alguna manera relacionadas con esos objetivos general y específicos, ¿no? Porque si tus conclusiones no tienen nada que ver con tus objetivos que vos te has planteado en un comienzo de la investigación, quiere decir que en algún momento algo mal has hecho y te has desviado y no estás cumpliendo o no estás siguiendo, digamos, esa línea que vos te has planteado en un primer momento, ¿sí? Por eso siempre es bueno volver al plan de investigación. Cuando uno está haciendo una tesis doctoral, por ejemplo, todo el tiempo volver al plan de investigación. Cuando uno va investigando, sí, Lucía. Hola, profe, buen día. Yo tengo una duda. Sí, Lucía. Nosotros a la hora de realizar el segundo parcial, que sería el trabajo final, ¿tenemos que hacer un plan de investigación o realizar la investigación? Eso no me quedó claro. No, tiene que hacer un plan de investigación. No, sería imposible realizar la investigación. Realizar la investigación a Bien. usted le podrá llevar años, ¿sí? Bien, Lo que tienen que hacer ustedes es, va a ser, la consigna va a ser esto que estamos planteando. Por eso nosotros le hemos dicho que vamos por paso, digamos, y todos estos pasos son constructivos, digamos, se suman uno sobre otro, ¿sí? O sea, lo que van a tener que ustedes en este plan, digamos, de investigación es delimitar, digamos, su tema primero, el problema de investigación, la pregunta de investigación, los objetivos, ¿sí?, generales específicos, una hipótesis, después algo bien cortito de antecedentes y marco teórico, ¿sí?, y bibliografía,
¿sí? Y la Ese va a ser- metodología también, en algún Ahí la momento. metodología, me estoy olvidando. Y la metodología, digamos, que ustedes van a utilizar para encarar su investigación, digamos, ¿sí? Que está relacionado con esto que hablábamos la clase pasada, de si digamos, su impronta de investigación va a ser solo descriptiva, o va a ser descriptiva explicativa, o va a ser correlacional, etcétera, etcétera. Entonces, de ahí va a surgir, digamos, la metodología de investigación que ustedes van a hacer, ¿sí? Si van a hacer un trabajo dogmático, si van a hacer un trabajo, digamos, más socio-jurídico, digamos, buscando hacer algo que tenga más empírico del derecho, ¿sí? Un trabajo más empírico del derecho. No sé si se entiende ahí, Lucía. Sí, muchísimas gracias. No hay por qué. Y bueno, ¿cuáles son los componentes del objetivo de investigación? Sí, bueno, los componentes del objetivo de investigación, fíjense que es bastante parecido, son bastante parecidos a los componentes de la pregunta de investigación, ¿sí? En general siempre se comienza con un verbo que tiene que ser en infinitivo, ¿sí? Después se incorpora una variable, ¿sí? Que es un atributo o un componente a analizar, ¿sí? Las unidades de observación, ¿sí? Y la contextualización, ¿sí? Que son condiciones y contextos en los que se conocerá el fenómeno bajo estudio, ¿sí? Eso es básicamente, digamos, la forma que debería tener un objetivo general, ¿sí? Y bueno, ahí Juni muestra algunos tipos de ejemplos, ¿sí? Que tienen que ver con, digamos, las distintas tipos de investigación, ¿sí? Él dice que, bueno, para una investigación que sea de tipo descriptiva, ¿sí? Y se deberían utilizar este tipo de verbos, ¿sí? Que se muestran acá, ¿sí? Describir, bosquejar, enumerar, enunciar, reseñar, etcétera, etcétera. Para, digamos, una investigación de tipo correlacional, ¿sí? Que es esta en la que buscamos digamos, explicar cuál es la relación entre dos o más variables, ¿sí? Sería, que era básicamente lo que yo quería hacer con la Corte Suprema Argentina y el Tribunal Constitucional Federal Alemán, ¿sí? Fíjense que acá tendrían que usar verbos, porque estos verbos, digamos, en infinitivo, son los que básicamente le va a decir a ustedes y a la persona que tenga que evaluar ese proyecto de investigación, digamos, qué tipo de investigación es su investigación, ¿sí? Básicamente, ¿sí? Entonces acá tendrían que usar verbos como comparar, cotejar, distinguir, clasificar, relacionar, generalizar, etcétera, etcétera. Para una investigación de tipo explicativa, ¿sí? Fíjense los ejemplos que pone Juni, sería explicar, desarrollar, especificar, demostrar, definir, deducir, inducir, etc. ¿Sí? Y para operaciones digamos, intelectuales basadas en la crítica, criticar, discernir, evaluar, enjuiciar, discutir, justificar. Vamos ahora con algunos ejemplos. Fíjense, vean esta pregunta de investigación, ¿sí? La pregunta de investigación esta tiene que ver, dice, digamos, ¿de qué manera las intervenciones de los tribunales en casos estructurales impactan en el comportamiento de los distintos poderes del Estado y la sociedad civil, sobre todo en el diseño e implementación de políticas públicas y la efectivización de derechos? Si yo les doy a ustedes esta pregunta de investigación, ¿ustedes se imaginan cuál podría ser el tema y el problema? ¿Alguien se anima como a... o el tema al menos? ¿No? ¿Nadie se anima todavía? Bueno, no importa. Ya que el tema podría ser tranquilamente, digamos, si yo... Fíjense que acá, en vez de ir hacia abajo, me tendría que ir hacia arriba, y el tema, yo me imagino que podría estar por el lado de las cortes y los cambios sociales, ¿sí? La manera en que las cortes activistas inciden en políticas públicas, en casos estructurales, por ejemplo, ¿eh? Ese sería como el tema, título de esta
pregunta de investigación, digamos, que nos llevaría naturalmente después a los objetivos. ¿Cómo traduciríamos esta pregunta de investigación en un objetivo? ¿Sí? Entonces, lo podríamos traducir de esta manera, digamos, o de esta forma. Analizar la manera en que las intervenciones de los tribunales, en casos estructurales, impactan en el comportamiento de los distintos poderes del Estado y la sociedad civil, especialmente en el diseño e implementación de políticas públicas y la efectivización de derechos. Cuando hablamos de la diferencia entre JUNI y CONICET, acá, digamos, ¿qué objetivo, digamos, qué caracterización de objetivo estaría traduciendo yo acá de la pregunta de investigación? ¿El de JUNI o el de CONICET? Por ejemplo, a ver si han entendido esa diferencia. No han entendido esa diferencia. Entonces, acuérdense que, digamos, la de CONICET buscaba, digamos, una mayor amplitud, digamos. Entonces, a simple vista esto parece, estoy traduciendo directamente la pregunta de investigación. O sea, yo no estoy, digamos, porque la de CONICET buscaría ir más allá todavía. Entonces, la de CONICET, ¿qué tendría que decir? El objetivo general sería contribuir a los estudios sociojurídicos del derecho que buscan analizar la relación o el impacto de las sentencias estructurales en la realidad, por ejemplo. Y la relación entre la sociedad civil y los afectados. ¿Ven la diferencia que hay entre un objetivo general y otro? Digamos, el objetivo general que planteaba el CONICET. Yo les muestro la diferenciación como para que ustedes tengan en cuenta de si algún día pretenden postularse al CONICET, para que tengan en claro esa diferenciación nada más, ¿no? En cambio, la de JUNI, digamos, sería una traducción más bien directa de la pregunta de investigación, ¿sí? El objetivo general de JUNI, ¿sí? Y fíjense los objetivos específicos, que tienen que estar relacionados con este objetivo general, digamos, ¿no? El primer objetivo específico, digamos, sería caracterizar los cambios que se produjeron desde el punto de vista dialógico, la transparencia, a partir, ahí ya estoy seleccionando, digamos, una corte, ¿no? La conformación de la corte post-crisis 2001, perdón. Y el segundo objetivo específico sería analizar el impacto de la intervención de la Corte Suprema Argentina en el diseño de políticas públicas y la efectivización de derechos, a partir del estudio ya de una sentencia estructural, fíjense, y el proceso de implementación del caso Mendoza, referido al saneamiento integral de la cuenca Matanza-Riachuelo, ¿sí? Fíjense cómo, digamos, vamos bajando, ¿sí? En complejidad, digamos, y fíjense cómo estos objetivos específicos a mí me ayudarían a responder el objetivo general, ¿sí? Porque yo ya estaría, digamos, analizando un caso que me permitiría de alguna forma cumplir con mi objetivo general, ¿sí? Para determinar en ese caso concreto, digamos, de qué manera impactó la Corte en ese caso estructural y cómo se relacionaron, digamos, los poderes del Estado y la sociedad civil dentro de ese proceso, ¿sí? ¿Se entiende? Si Y alguien abre después el micrófono. más Sí. adelante se va a ver cómo se relacionan los objetivos específicos, especialmente con la metodología, Con la y ahí metodología. va a quedar como ya más claro, seguro. Uy, no sé dónde me fui. Ahí estamos. Y bueno, vamos a otro ejemplo, por ejemplo. Bueno, este ejemplo, digamos, apuntaría, ya que están tan silenciosos y silenciosas. Digamos, la pregunta de investigación consistiría, digamos, o se escribe, digamos, está escrita de esta manera. ¿Qué factores explican el uso por parte de los jueces de diferentes formas de intervención en el ámbito político? ¿Sí? Esa sería la pregunta de investigación. ¿Cómo traducimos esa pregunta de investigación en un objetivo general? Fíjense, elaborar una teoría de la decisión judicial que permita explicar cuáles son los aspectos externos del derecho
que influencian en el contenido de las sentencias judiciales en países caracterizados por altos grados de vulnerabilidad institucional. Y fíjense cómo los objetivos específicos, digamos, contribuirían a cumplir con ese objetivo general. El primer objetivo específico sería estudiar la conducta de la Corte Suprema de Justicia de la Nación entre octubre de 2010 y septiembre de 2015. ¿Sí? Y el segundo, complementar mi trabajo doctoral para una teoría robusta de la decisión judicial. ¿Sí? Y acá le pongo un signito de pregunta, porque no sé qué les parece a ustedes este segundo objetivo específico. O sea, si es un objetivo específico, contribuiría a este objetivo general, está bien redactado. Bueno, eso para que lo vayan viendo, ¿no? Y bueno, entonces el tema con los objetivos, tanto generales como específicos, es si bien, digamos, están dadas, digamos, estas herramientas y esta forma de elaborar los objetivos específicos, en definitiva, digamos, es el investigador, ¿sí?, el que tiene bien en claro qué es lo que quiere investigar y hacia dónde se quiere dirigir. Entonces, si bien es importante utilizar estas herramientas, ¿sí?, mucho más importante es, digamos, el sentido común propio del investigador, digamos, que es el que de alguna manera conoce qué es lo que se propone hacer a lo largo de la investigación, ¿sí? Entonces, estas son herramientas muy útiles, pero en definitiva el acto creativo, ¿sí?, es del investigador o investigadora, ¿sí? Entonces eso ténganlo en cuenta. Bueno, yo creo que con eso terminamos la clase de los objetivos. No sé si han entendido, me gustaría ahora que tenga algún tipo de devolución de ustedes, porque han estado callados y calladitas toda la clase, y a mí no me gusta que pase eso, estoy hablando solo. A ver si han entendido ustedes esto de objetivos generales y objetivos específicos, y si no, buscaríamos ahora dividirnos en distintos grupos, ¿sí?, en los grupos que están con el tema de Belén y los que están conmigo, como para avanzar un poquitito en los temas propuestos, ¿sí? Dalía. Yo tengo una consulta sobre el segundo caso que usted mostró del objetivo específico, que puso un signo de pregunta. ¿Puede ser que era como muy general para ser un objetivo específico? ¿Podría más ser un objetivo general que uno Va por ahí. específico? Sí, me parece a mí que sí. Yo comparto tu criterio, digamos. Para mí ese objetivo, digamos, estaba redactado más para ser un objetivo general, digamos, con algunos otros componentes más que le podríamos haber puesto, pero estaba redactado más para ser un objetivo general que un objetivo específico, porque acuérdense que el objetivo específico tiene que estar relacionado con el objetivo específico superior, ¿sí? Es como que vamos desmenuzando, ¿sí? Desmenuzando, digamos, el objetivo general a un específico, digamos, más pequeño, a uno más pequeño que te sirva para este y a otro más pequeño que te sirva para el siguiente. Así, muy bien, Claro. Amelia. Muy bien la observación. ¿Alguien más que tenga alguna duda, pregunta? A mí no me quedó claro el tema de la descriptiva, la investigación descriptiva, como que necesariamente no tendría que tener como una crítica también para hacer una investigación, porque no entiendo bien la diferencia. Es que la crítica, si vos harías una crítica, ya estarías pasando más bien a explicar la problemática, ¿no? Entonces ahí ya estarías pasando a una investigación de tipo explicativa, ¿sí? De todas maneras, en general, cuando uno... hay mucha investigación que son solo descriptivas, pero cuando uno o una se propone hacer, digamos, un tipo de investigación explicativa, en general siempre primero vas a describir el fenómeno para poder después explicarlo, ¿sí? Pero puede haber solo investigaciones de tipo descriptiva, que vos no te propongas, digamos, explicar el fenómeno, ¿sí? O qué es lo que pasa con el fenómeno, que simplemente lo describas, ¿sí? Que en general estaríamos, en ese caso, en general, en una investigación tipo dogmática, ¿no? Que simplemente describe
el caso o describe la norma, pero no busca ir mucho más allá de eso, ¿no? O sea, a mí me Claro. parece, hay gente que le gusta, que lo hace, digamos, ese tipo de investigación a mí me resulta como medio insulsa, me resulta como que me quedaría corto, ¿no? Pero de hecho hay muchas investigaciones descriptivas que son súper útiles, digamos, y que son muy buenas. Y se quedan solo en eso, se quedan solo en describir un fenómeno. No sé si me entendés ahí, Martina. Pero a vos Sí, te pasa sí. lo mismo. Bueno, Y como que podría haber, vos tenés el bichito ese de que querés ir más allá, digamos, de que no te quedarías solo con una investigación descriptiva. como que podrían estar las dos, digamos. Claro, claro. Sí, porque vos para explicar, digamos, para irte a lo explicativo, digamos, tenés que pasar necesariamente por lo descriptivo primero, tenés que describir el fenómeno, ¿no? O sea, yo en mi tesis doctoral, digamos, antes de pasar a explicar cómo funcionaba esto del impacto de las sentencias en la realidad, primero tuve que describir, digamos, muchas cuestiones. Por ejemplo, la Corte, cómo estaba integrada la Corte, de qué manera, qué legitimidad tenía la Corte, qué herramientas tenía la Corte, etcétera, etcétera, para después poder pasar a esta parte explicativa y hasta te diría correlacional también, de cómo se interrelacionaban las variables, digamos, en mi tesis, que era, porque yo buscaba, digamos, analizar de qué forma, digamos, qué efecto generaba la intervención de la Corte en un caso concreto. Entonces, a partir de la descripción, e inclusive la descripción del caso, porque también primero describo el caso, digamos, qué es lo que pasó en el caso, qué es lo que pasó históricamente en la cuenca, etcétera, etcétera. Todo eso es una investigación de tipo descriptiva, pasás a, digamos, la parte explicativa, ¿sí? Que buscas ya ahondar más y del por qué, digamos, por qué pasa esto, ¿no? O Perfecto. cómo... Sí. Profesor, Ujú. una consulta más y me tengo que retirar porque estoy trabajando. El tema de la investigación, ¿qué tiempo disponemos para presentar? ¿De qué investigación me estás hablando? Del grupo que tenemos que hacer individual. Ah, bueno, es que ahora va a haber un TP3 que le vamos a subir la semana que viene. Lo más probable es que para ese TP3 tengan un poquito más de tiempo, ¿sí? Porque como yo les digo, en ese TP3, en función del tema que ustedes elijan, van a tener que delimitar un problema de investigación dentro de ese tema, hacer una pregunta de investigación y redactar también un objetivo general y 2 o 3 específicos. Lo más probable es que tengan 2 semanitas como para tener la posibilidad también de ir charlando con el tutor, ¿sí? Para ir avanzando sobre eso, ¿sí? Ok. Y ahora que es necesario estar en la otra clase o no sé qué. Si es que Después de está en uno de los grupos, sería lo ideal, digamos, pues la idea es que nosotros expliquemos con un poquitito más de profundidad cuáles son los ejes que tiene básicamente el tema, ¿sí? Y a dónde podrían apuntar ustedes, ¿no? Pero no sé, no sé con qué profesor estás vos. con la Belén, ¿puede ser? Con Belén, ¿sí? Em, Puede ser. Ella bueno, está va a ahora ser y por vía Zoom, pregunto, porque tengo que hacer trámites. sí, bueno, es que ahora ya nos dividimos en grupos y seguimos, pero de todas maneras, Belén y Victoria seguramente la semana que viene van a armar Sí, también una pequeña reunión como para retomar. seguir, Sí. retomar el tema, ¿sí? Ok, Así que quédate tranquila. Si no podés ahora, la semana que viene, y si no, le mandas un mensajito a las chicas eh, por si tenés alguna duda, ¿no? ¿Ustedes que van a o- subir algún tipo de material ahora, Belén? Sí, en realidad, sí, la idea es subir un poco más, porque por ahí el material que, por ejemplo, que hemos usado para el TP2, de alguna Ujú, forma también sirve para los temas nuestros. ujú. Eh, Sí, hay muchos, Acceso a la justicia de grupos vulnerables, el profesor Luis, que se va a conectar con ustedes supuestamente la semana que viene, ¿sí? ¿quedará grabada esto, profe? Eso pregunto porque como no voy a
siempre estar conectada. No, lo que vamos a trabajar ahora no, porque no se puede grabar porque ya nos vamos a dividir en grupos. Y cuando te dividí en grupos, ya Zoom ya no te deja grabar los dos grupos. Ah, ok. 2 o 3 o 4 grupos. ¿Sí? Ok. Pero quédate tranquila que vas a tener, digamos, otras instancias para... Lo que sí una vez que las chicas suban el material, ponete ya a leer el material, porque de ese material es donde vos vas a poder básicamente sacar el problema de investigación, la pregunta y los objetivos. ¿Sí? Ok. La clase del 14 del 9. Estoy más perdido. Del 14 yo sí también. está... A ver, me Del 14 fijo. al 9 sí está grabada. Está grabada y creo que está subida, che. Del 14 Ah, al la 9. clase, vendría a ser la Ah, no, clase la del clase de martes. Luis. No, esa no está subida todavía. Ah, no la hemos subido todavía, ya le vamos a preguntar al profesor Luis. Sí, a Luis. Sí. Sí, sí. Ya la subimos hoy. De todas maneras, Porque no sé quién la grabó, ahí vemos. de todas maneras yo subo el PowerPoint de él ahora, ¿sí? Porque me lo pasó para que lo suba. Así que bueno, silencio en la sala. ¿Alguna duda más o algo? Si no, buscamos dividirnos ahora. ¿Vos tenés los nombres de Yo tengo, los tuyos? no, solo, o sea, está el Excel. Yo pienso que tenemos que armar las aulas y que cada uno se vaya agregando en función de eso. Sí. Jessica, si es de federalismo y COVID-19, es conmigo. Bueno, acá tengo que parar la grabación y divido los grupos, Sí. ¿verdad? Exacto. Okay. Perdón, le quería consultar una duda. En el Excel, en la primera columna, que está en amarillo, donde dice la eficiencia e ineficacia de la intervención en los tribunales y la pandemia, COVID y federalismo, no dice el profesor. Yo. Ah, ok. Sí, eso lo deben haber borrado sin querer. Alguien, porque como estaba para que ustedes se inscriban y editarlos, alguien Bien, lo bien. debe haber borrado sin intención. Así que eso están conmigo. ¿Vos estás conmigo, Nicolás? ¿Vos elegió ese tema? Sí, yo elegí pandemia, COVID y federalismo. COVID y federalismo. Perfecto. Sí, los que están con el profesor Caro Sótola y los que están con el profesor Gabriel se pueden retirar porque el profesor Gabriel, les repito, subió un video y el profesor Luis Caro Sótola, como no podía conectarse hoy, me dijo que la semana que viene voy a organizar un encuentro con los estudiantes que eligieron su tema, ¿sí? Así que bueno. Bueno, yo paro la grabación, ahí se ha sumado Para la grabación, Vicky. Sí.